otros que te piden que, a ver, ya está grabando, déjame detener la transcripción. Otros que son bien cortitos, o sea, es como que raro, pero sí suele venir en el examen este tema. Entonces vamos a resolver ejercicios de esto. A ver, déjame esperar un segundo que no tengo abierto el documento. Ya aquí está. Entonces, ya, vamos a compartir ahorita sí pantalla y listo. Entonces aquí tengo esto. A ver, ya, entonces hoy día vamos a hacer 4 ejercicios correspondientes a exámenes. Estos dos son de examen. Este me parece que fue en un taller y este salió en un examen, pero este es viejito. De hecho, casi ni se lee las, los parámetros, los valores. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, entonces tenemos este primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Escribe el funcionamiento del regulador de voltaje. Si BL es 24 voltios y L es 0,5 amperios. A plena carga y VO es de 15 voltios. Entonces, a ver, yo en la ayudantía pasada estuve explicando que si bien este tema se llama fuentes reguladas, no siempre vamos a ver la estructura de la típica fuente, pues no. Acá sí. Por ejemplo, en el último ejercicio sí. Ya aquí sí tienes la parte alterna, la parte de transformador, tienes aquí tap central, tu puente de diodos, los filtros, y ahí ya viene pues la parte de la regulación de voltaje que ocurre gracias a estos op-amps y a los potenciómetros. Entonces, como decía, no siempre vamos a ver esta forma. A veces también suelen evaluar solamente reguladores de voltaje. Esto como tal es un regulador de voltaje porque no tiene la forma de fuente como tal, pero la función es la misma porque regulas un voltaje y obtienes una salida con la que puedas alimentar otra cosa. Entonces, entra dentro de este mismo tema. Pero a priori esto como tal no es una fuente, es como lo dice aquí, es un regulador de voltaje. Ya, entonces, para la primera pregunta es literalmente escribir. Entonces, vamos a ver, sería funcionamiento del sistema. Ya, entonces, ¿cómo te das cuenta cómo está funcionando? Pues básicamente, o sea, siempre que tú tengas un regulador, tú vas a tener un op-amp en configuración de no inversor. O sea, si te fijas, no tenemos aquí la retroalimentación negativa y tenemos básicamente la configuración de un no inversor. Ahora, puede que te cause confusión, puede que les cause confusión el hecho de que existe doble retroalimentación. Siempre que hay doble retroalimentación, se le da prioridad a la retroalimentación negativa. Entonces, si ignoramos esa retroalimentación de la parte positiva, básicamente tenemos un no inversor, ¿ya? Y esa es la configuración que vamos a tener luego en los demás ejercicios y en los anteriores que hice en la ayudantía pasada. Te vas a dar cuenta que siempre va a ser de esa manera, un no inversor. Porque si te acuerdas, cuando nosotros teníamos el regulador de voltaje, la salida era algo como 1,25 por un valor, que no me acuerdo cuánto era, sobre un valor de potenciómetro sobre la resistencia R. Y esto es bastante similar a lo que tú tienes cuando tienes la salida de un no inversor. ¿Ya? Entonces es por eso que siempre que hablemos de reguladores de voltaje vas a tener un no inversor, un op-amp en configuración no inversora. Entonces, bueno, ¿cómo te das cuenta si es fijo o variable? Si es fijo, perdón, si es variable, vas a tener un potenciómetro. ¿Ya? Entonces, este regulador a simple vista nos damos cuenta que em, no tiene potenciómetro. Entonces, básicamente estamos hablando de un regulador de voltaje fijo. Entonces, bueno, entonces eso es básicamente lo que tendrías que poner aquí. Se trata de un regulador de voltaje fijo.
que puede ser de toda la gama de los que votan un voltaje fijo, puede ser el 78XX según la salida, pues no, entonces aquí leemos un poquito y nos damos cuenta que la salida es de 15 voltios. Entonces, básicamente nos están diciendo que se trata de un regulador fijo, es el comportamiento de un regulador fijo, que equivaldría a un 7815. Es como si todo esto fuera lo equivalente a la cajita que tenemos en el regulador. Todo esto es como si fuera aquí, el circuito interno del regulador, básicamente. Eh, con salida, con salida de 15 voltios. Eso como tal es la función, te dice que escribes el funcionamiento del regulador de voltaje. Entonces, básicamente esa es la función del regulador de voltaje, pero si quisieras añadir algo más, em, básicamente este transistor de aquí lo que hace es que amplifica la corriente que le llega a la carga, ya que, bueno, se sabe que el op-amp no es como que te bota tanta corriente. Entonces, este transistor de aquí lo que hace es que amplifica esa corriente. Entonces, eso también se puede añadir, que el transistor permite que llegue más corriente a la carga o permite que llegue corriente suficiente, si esa es la palabra. Y por otro lado, si quisieras también ponerle más detalle, este capacitor lo que hace es que protege básicamente el circuito, o sea, hace que la carga, por ejemplo, si tú pones una carga pesada de un valor alto, entonces hace que el circuito esté protegido, ya que no, ya que el capacitor, como sabemos, almacena energía, ¿verdad? Entonces, este capacitor permite que no haya un cambio brusco en el circuito de repente al momento que tú conectes la carga. Entonces, eso también se puede añadir. El capacitor protege ante cambios bruscos al momento de conectar la carga, ya que almacena energía y pues la va liberando de manera progresiva, pues no, al momento de conectar la carga. Ya. Entonces, básicamente eso sería la descripción del funcionamiento. Como te decía, hay varios ejercicios así. No es el primero en el que piden que escribas a mano el funcionamiento. O sea, de este tipo, de fuentes reguladas, es muy común que te pidan descripción del circuito o descripción de los componentes. Te piden, por ejemplo, en la ayudantía pasada te pedían cuál es la función del capacitor, cuál es la función de Q1, cuál es la función de Q2 y así sucesivamente. Entonces, eso es muy típico ver en este tipo de ejercicios. Bien, entonces eso sería el literal A. Ahora vamos con el literal B, que ahí sí ya involucra cálculos. Entonces dice, si RI es la de acá, tiene un valor de 3 kiloohmios, RF tiene un valor de 6 kiloohmios, e IZ, que IZ es la corriente del Zener, tiene un valor de 5 miliamperios cuando el Zener está encendido. Te pide calcular el voltaje del Zener y RD, que RD es esta resistencia que tenemos acá. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a calcular. Entonces sería literal B. Es básicamente calcular BZ y RD. Ya. Entonces, como te decía inicialmente, esto básicamente es la configuración de un no inversor. Nuevamente, no tomamos en cuenta la retroalimentación positiva. Si tenemos ambas, le damos prioridad a la negativa. Entonces, básicamente es un no inversor. Entonces, nosotros podemos directamente escribir que la salida, que sería la salida del OPAMP, lo va a llamar BOP. Va a ser igual a la entrada de voltaje, que vendría siendo, si nosotros tenemos aquí el Zener, en esta parte, entonces tenemos aquí el voltaje del Zener, sabemos que aquí no tenemos corriente, aquí tampoco tenemos corriente, y trabajamos siempre en zona lineal en este tipo de ejercicios, entonces sabemos a priori que el voltaje en la entrada positiva va a ser igual al voltaje en la entrada negativa, entonces nosotros sabemos que aquí también vamos a tener el voltaje de Zener en este punto. Entonces nosotros armando la expresión de un op-amp no inversor tenemos BZ por 1 más
RF sobre RI. Ok, entonces de allí nosotros podemos sacar ese valor debido a que ya nos están dando cuánto es BO, que es la salida. ¿Por qué? Porque es la salida que le llega justo, o sea, si te fijas, la salida del OPAMP es la misma salida que le va a llegar a la carga, porque este es el mismo cable aquí. Entonces, este de aquí es el mismo cable, entonces básicamente el BOP está aquí, también está aquí, y es al fin y al cabo el voltaje que recibe la carga. Entonces, básicamente, o sea, lo explico por nomenclatura, pues no porque puedes preguntar como que, ok, pero te dan BO, pero tú estás calculando la salida del OPAMP. En este caso es igual. Hay otros casos en que BO no es lo mismo que la salida del voltaje del operacional. En este caso sí. ¿Ya? Entonces, básicamente ya nos dan esos datos, nos dicen que la salida es de 15, entonces simplemente lo colocamos aquí. El voltaje del sender es lo que queremos hallar. 1 más RF tiene un valor de 6K y RI tiene un valor de 3K. Entonces esto de aquí sería simplemente despejar ese valor. Entonces eso sería 15 igual al voltaje de Zener por 3. Entonces el voltaje de Zener tiene un valor de 5 voltios. Ya, entonces esa básicamente sería una de las respuestas del literal B. Ahora vamos con el cálculo de RD, el cual también es sencillo porque nosotros, como te dije aquí, nosotros tenemos BOP, que en este caso BOP es igual a la salida BO, lo cual es 15. Entonces, para calcular RD simplemente hacemos resta de voltajes y la corriente que pasa por allí. Entonces, ¿qué corriente pasa por allí? Va a pasar la corriente del Zener, porque nos dicen que la corriente del Zener es de 5 miliamperios, nos dice acá el ejercicio en la parte de arriba. Entonces, esa corriente viene así, la corriente del Zener, y como sabemos que en la entrada no hay corriente, no hay otra corriente que vamos a recibir por aquí, entonces básicamente esa es la misma corriente que va a venir por acá. Yep, entonces, de esa forma calculamos RD. Básicamente, simplemente tenemos que analizar esa rama, donde en un extremo tenemos los 5 voltios, que sería el voltaje de Zener. En otro extremo tenemos la resistencia, que es lo que queremos hallar. Y al otro lado tenemos el voltaje del operacional, que es el mismo que el voltaje VO. Entonces, básicamente, por aquí circula la corriente de Zener. Entonces, nosotros tendríamos básicamente que, vamos a poner esto así. Ya, de hecho, lo puse mal, la orientación, recién me doy cuenta, porque la corriente del Zener pues va en sentido contrario al diodo. Es así. Entonces, esta corriente realmente viene de esta forma. Por lo que es un Zener y funciona como Zener, la corriente va en sentido contrario. Entonces, sí, porque si lo hago de esta forma no me van a cuadrar los signos. Entonces ahora sí tendríamos algo tal que así. Entonces, bien, esa corriente, o sea, ese voltaje, básicamente, ese valor de resistencia, básicamente sería la diferencia de los voltajes sobre el valor de la corriente de Zener. Sería, acá arriba sería 10 y el valor de la corriente de Zener, el ejercicio me lo daba, que era 5 miliamperios. Entonces, esa RD tiene finalmente un valor de 2 kiloohmios. Y esa sería la resolución del literal B. Vamos a poner esto en color negro. Ya. Ahora sí. Vamos con el literal C. Ok, dice, encuentra la disipación de potencia del transistor 2N3055, es decir, este transistor que tenemos aquí. Ya. Entonces, bien, eso es sencillo porque sabemos que la potencia de un transistor se la encuentra de la siguiente forma. Sería potencia del 2N3055. Ya. Y sabiendo previamente que la potencia de un transistor se encuentra con
la multiplicación del voltaje colector-emisor de ese transistor por la corriente del colector. ¿Ok? Bien, entonces hallar ese voltaje colector-emisor es sencillo, es el voltaje que tenemos aquí, porque a priori nosotros ya sabemos cuánto voltaje tenemos aquí. En esta parte de arriba tenemos BL, que nuevamente el ejercicio nos lo da en la primera parte, aquí. Dice aquí 24 voltios. Y en la parte de abajo tenemos el voltaje VO. Entonces, en este caso es válido simplemente decir que el voltaje colector-emisor no es nada más que la diferencia entre lo que hay en el colector y lo que hay en el emisor. Entonces, sería el voltaje colector-emisor es igual a BL menos VO, lo cual sería 24, creo que era BL, menos VO, que es 15. Entonces, ese voltaje colector-emisor tiene un valor de 9 voltios. Bien, ya, entonces ahora sí, el, cómo hallamos lo que nos falta, que es la corriente de colector? Ya, aquí viene un dato que no lo menciona el ejercicio y que si no se lo menciona, o sea, a ver, lo que pasa es que nosotros necesitamos la corriente del colector, es la corriente que tenemos acá, pero tenemos la corriente IL, que es la corriente que está acá. Ya, que esa sí nos la dan, nos dicen que es de 0,5 amperios. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos beta. De hecho, es algo que nos piden acá. Nos piden hallar el beta en el literal D. Pero para tú hallar el beta necesitas un valor más. ¿Por qué? Porque tú tienes lo siguiente. Básicamente nosotros decimos que la corriente de ese emisor es igual a IL, que aquí lo pone como IL en esta parte. Y eso es igual a 0,5 amperios, ¿verdad? Pero yo, o sea, si yo quisiera encontrar la corriente del colector en base a la corriente del emisor, usando la relación de I de colector sobre I de base igual a beta, no puedo porque no tengo beta. Ya, entonces esto es algo que lo mencionaron durante el examen y por eso siempre es bueno preguntar. Si ustedes consideran que falta un dato, es bueno preguntar porque a veces sí faltan datos y se los dan. Y es que hay un dato extra que no lo dan aquí, es un dato de fabricante. Es la corriente máxima que puede entregar este OPAMP, este 741. Entonces voy a anotar ese dato acá. La corriente del 741 máxima es igual a 25 miliamperios. ¿Ok? Bien, entonces, paralelos y paralelos. O sea, hubieron paralelos que sí les dieron este dato y hubieron otros paralelos que simplemente dijeron como que, ok, igual la diferencia no es mucho porque la relación, si se han dado cuenta, la relación de beta no es que te cambia mucho los valores. Por ejemplo, si la corriente de emisor era 0,5, la corriente de base o colector es 0,45. O sea, no es como que te cambia mucho. Entonces, sí, muchas personas lo que optaron por hacer es decir como que, bueno, la corriente del emisor podemos decir que es aproximadamente igual a la corriente del colector. Y ya con esa corriente del colector, que vendría siendo esta que tengan acá, que es de 0,5 amperios, ya reemplazaron aquí pues para hallar la potencia. Y realmente salió un resultado bastante similar, ya lo vamos a ver. Pero, como les digo, hubieron otros paralelos en cambio a los que preguntaron y les dijeron este dato. Y con este dato tú ya puedes hallar beta y con beta ya puedes hallar la I de colector y de una vez resuelves este literal de acá, el literal de. Ya, entonces básicamente es como matar dos pájaros de un tiro. Ok, entonces en base a eso vamos a resolver. Entonces tendríamos lo siguiente. Este dato básicamente nos indica que la salida aquí, esta salida IO es igual a, aquí sería IO igual a 25 miliamperios. ¿Ok? Lo cual es igual a la corriente de base de este transistor.
Entonces es básicamente como si tuviéramos la corriente de base. ¿Ok? Entonces ahora sí, utilizando la relación, nosotros sabemos que beta es igual a I de colector sobre I de base y así mismo se cumple siempre que la I de emisor es igual a I de colector más I de base. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esa corriente de base, lo que hacemos es dejar todo en términos de I de base. Entonces sería beta I de base más I de base y eso sería I de emisor igual a I de base beta más uno. Yep. Donde en nuestro caso I de base es la corriente del OPAMP. Entonces, ahora sí ya podemos hallar esto. Entonces, ahora tendríamos que IL va a ser igual a IO beta más uno. Donde IL ya era un dato que nos daban, que es 0.5. IO es la salida máxima que puede tener este OPAMP, que es 25 miliamperios, beta más uno. Y resolviendo esto, queda que beta es de 19. Lo cual resuelve de una vez el literal D. Entonces, esto lo podemos mover un poquito más acá. Sería el literal D, que era valor de beta. Bien, entonces ahora sí con ese valor de beta ya nosotros podemos hallar la corriente del colector, porque nosotros sabemos que la corriente del colector es beta veces I de base, donde la I de base es la salida del OPAMP, entonces sería 19 por 25 mili, lo cual me da 0.475 amperios. Y esto me refería, si se fijan, es bastante cercano a esto. Ok, entonces básicamente se podría decir que también es válido aproximarlo, decir que son bastante aproximados los valores. Entonces, eso también hubiera sido otra forma de hacerlo, pero en todo caso, si les dan el dato o si preguntan y se les dan el dato de la corriente del OPAMP, que en este caso yo pensaría que sí se usa, porque por algo la imagen define aquí la IO. O sea, si no hiciera esto, pensaría que, o sea, pienso que al hacer esto le está dando importancia a la corriente que sale del OPAMP. Entonces es como que te dicen, tienes que usar esta corriente. Ya, entonces por esa razón pienso que en este caso lo más óptimo sería utilizar el dato, pero si no lo dan, tranquilamente no va a haber mucha diferencia si los aproximan, como pueden observar aquí. Bien, entonces ya con eso simplemente es de reemplazar, sería el voltaje del colector emisor que es 9 por 0.475 amperios, lo cual da un valor de 4.28 watts. Y básicamente esta sería la resolución del primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? O sea, como ¿Por qué mencioné son... IO, Ajá, dime. por qué IO es igual a I de base? Eh, o sea, ¿te refieres a este cable de aquí? ¿Que por qué no tenemos en cuenta esta corriente de acá? Sí. Es porque es la corriente máxima de salida del OPAMP. Es porque estamos usando la corriente máxima de salida del OPAMP. Por esa razón. Como que no te importa mucho lo que viene de acá, aunque lo podrías calcular con el voltaje del Zener y el voltaje del operacional, simplemente haces diferencia y divides para esto. Y ahí ya se cumpliría lo que tú estás diciendo, que sería que, o sea, supongo que lo que tú quieres decir es que I de base es igual a IO más la corriente que viene de aquí y una corriente que supongo que asumes que viene de acá, como que los aportes de esos dos ramales. Aunque tenga en cuenta que mencionamos que no íbamos a tener en cuenta la retroalimentación positiva. Pero en todo caso, podría ser válido el hecho de usar esta corriente de aquí. Pero la resolución usando este dato no la incluye por el hecho de ser una corriente máxima. Porque es como que ya lo máximo que puede salir de ese PAM.
No sé si respondí tu duda, pero si lo quisieras añadir, es correcto, es válido y tienes cómo calcularlo, porque tienes estos valores. Listo, gracias. Ya, no hay de qué. Bien, entonces lo que iba a decir es que, como les dije, o sea, suelen ser ejercicios pequeños y suelen tener un valor pequeño normalmente. Entonces, vamos con el siguiente. Este de aquí, de hecho, es más corto todavía. Y yo pensaría que es mucho más fácil, o sea, yo creo que lo tomaron en un examen, pero creo que tranquilamente podría ser un ejercicio de taller o algo así, o de tarea, porque es bastante sencillo, pero igualmente son 20 puntos. Entonces vamos a resolverlo. Ok, nos dicen lo siguiente, tenemos el siguiente circuito. Básicamente es una vez más, es un regulador de voltaje al que tú le estás conectando una carga. Tienes aquí una salida VO, pero si se fijan la salida, la carga no está conectada directamente a la salida. Entonces se podría decir que funciona de una forma diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. Ya, pero es como que un poco raro ver que la carga no está conectada a la salida. Pero en todo caso es la misma función. Esto está regulando voltaje. Bien, entonces dice, calcule la corriente IL. La corriente IL es justo la corriente que pasa por aquí, que pasa por la carga. Calcule, el literal B dice calcule BL y VO. BL es el voltaje de la carga y VO es la salida. Si RL tiene un valor de 0,5 kiloohmios. Entonces te dan los datos, te dicen que la fuente es de 2 voltios y la resistencia, todas las resistencias tienen un valor igual de 1 kiloohmio. Entonces vamos a resolver esto. Literal A, cálculo de IL. Ok, entonces, como había mencionado, básicamente no tomamos en cuenta la retroalimentación positiva, nos quedamos únicamente con la retroalimentación negativa y por esa razón decimos que es un op-amp no inversor. Entonces, en base a eso, una vez más, podemos utilizar directamente la fórmula de un no inversor, que es uno más las resistencias que serían R sobre R. Como son iguales, esto me da el valor de 1 y me queda que BO es igual a 2BL. Entonces, de esta forma sabemos que BL es igual a BO medios. Ok, listo. Entonces, por ahí ya tenemos un punto. Básicamente sería el voltaje que tenemos en esta parte de aquí. Justo BL está aquí. Entonces, aquí acabamos de encontrar BL, que tiene el valor de BO medios. Bien, entonces esto nos sirve para hallar esta corriente IL. Entonces, la corriente IL básicamente es la suma de II y de IF, ¿verdad? Porque estas dos corrientes son las que entran al nodo y juntas dan IL. Entonces, describiendo eso, tendríamos que IL es igual a la corriente I, que vendría a ser dada por la fuente menos BL sobre R. Entonces sería E menos BO medios, lo voy a poner directamente, pero es BL sobre R más y F, entonces por el sentido de la corriente, que es de esta manera, sería BO menos BL, entonces sería, esto aquí tenemos BO menos BO medios sobre R, ¿verdad? Entonces, resolviendo esto un poco mejor, nos queda IL, aquí queda E, que tiene un valor de 2 voltios, 2 sobre un K, menos BO medios sobre un K, más BO sobre un K, menos BO medios sobre un K. ¿Ok? Entonces básicamente nos damos cuenta que estos términos se van a anular porque aquí tenemos menos un medio da menos uno, más uno, esto da cero. Entonces estos términos básicamente se van y nos queda entonces que IL es igual a 2 miliamperios. Esa sería la respuesta del literal A.
Vamos con el literal B, que pide el cálculo de BL y veo si RL tiene un valor de 0,5 kiloohmios. Esto es BL y veo para RL igual a 0,5 kiloohmios. Bien, entonces ahí estaría ya más sencillo porque BL simplemente sería el voltaje de esa resistencia, que es RL por IL, y RL nos están diciendo que es 0,5 kilo, e IL es 2 miliamperios. Entonces básicamente BL tiene un valor de 1 voltio. Y por otro lado sabemos que es 2 veces BL, y veo tiene un valor de 2 voltios. Y esa básicamente sería la resolución de este ejercicio, que como les dije, es un tema que se tomó en un examen, son 20 puntos, y es súper, súper sencillo, pero nuevamente entra en esta categoría de regulador de voltaje. Ya, entonces creo que no tiene ninguna dificultad, o sea, no puedo ni siquiera decir que en algún punto hay alguna cosa difícil, parece que es un ejercicio bastante sencillo, pero pueden venir este tipo de ejercicios también. Valen menos, pero igualmente son 20 puntos, entonces se podría decir que son 20 puntos fáciles. ¿Alguna pregunta aquí? Daniela, una pregunta. Ujú. ¿Por qué era que no contábamos la retroalimentación positiva para sacar VO? Es porque cuando tú tienes ambas retroalimentaciones, le das prioridad a la negativa. Oh, Eso es menos. así, ajá. Ok, gracias. No hay de qué. Eso es como que parte de, se podría decir como que una regla, siempre que ustedes tengan ambas retroalimentaciones, se le da prioridad a la negativa. Porque en todo caso, pues diríamos que estamos en histéresis, pues no, porque cuando teníamos retroalimentación positiva teníamos ese caso. Pero no, siempre que vean esto, le dan prioridad a la negativa. Por eso termina siendo nada más y nada menos que un no inversor. Yep. Bien, entonces esa sería la resolución del ejercicio número 2. Creo que no hay más preguntas. Igual si tienen una pregunta me avisan. Y ahora sí vamos con estos acá, que estos sí pueden ser un poquito más confusos, porque estos sí requieren ciertas consideraciones adicionales. Entonces vamos a poner esto acá. Ya, entonces dice en el circuito electrónico regulador de voltaje mostrado, se pide hallar los valores de RCC. RCC es este de aquí. Si alguien no identifica los valores, me dice, porque estos ejercicios son más viejos y tienen una calidad pésima. Pero bueno, RCC es este valor que tenemos aquí y R1 es esta resistencia que tenemos aquí. ¿Ya? Dice que se conoce que IO max es de 2 amperios. ¿Dónde está IO max? Eh, ah, no lo encuentro. Pero bueno, ya después vamos a ver cómo usamos ese dato. Ya. Luego en el B nos dicen calcular la potencia del regulador LM7815, que es este de aquí. En el peor de los casos, ya, que ya les voy a explicar cómo consideran el peor de los casos cuando les piden algo así, pues no. Entonces, bien, nos dan los siguientes datos, nos están diciendo que aquí tenemos un voltaje no regulado, por si no ven, este es el voltaje no regulado, que va entre 30 y 28 voltios. Nos están diciendo que es un LM7815, es decir, es un regulador fijo que va a botar 15 voltios, es justamente lo que nos están diciendo aquí. Por el nombre ustedes se dan cuenta, porque el regulador fijo siempre es 78XX y estos normalmente te dicen cuál es la salida que va a tener ese regulador. Ya, bien. De allí nos están diciendo que la corriente de ajuste es de 0 amperios, es decir, aquí en el ajuste, en el ADJ, no tenemos ninguna corriente. Eso va a ser importante al momento de tener en cuenta el cálculo. Bien, luego nos dice el voltaje de dropout, es lo que entrega este transistor de aquí, este regulador, pero este dato al fin y al cabo no nos va a importar. Y finalmente nos dan el beta de los transistores, que tenemos Q2 y Q1. Ya, bien, entonces, ¿cómo empezamos resolviendo este ejercicio? Básicamente, ya. Ah, ok, ya identifiqué cuál es IO, entonces lo voy a poner aquí para no olvidarme. IO es la corriente que viene por acá. Por eso ahí justo está, veo.
Entonces, este sería IO, ¿ok? Bien, listo. Entonces, algo importante que mencionar aquí, y es algo que mencioné en la ayudantía pasada, es el uso de un limitador de corriente. ¿Dónde está el limitador de corriente? Está aquí. ¿Ya? ¿Qué es un limitador de corriente? Como lo dice su nombre, es una configuración entre un transistor que entre su emisor y la base, es decir, aquí, está justo en paralelo con una resistencia, ¿ok? No en otro lugar, no en el colector emisor, no en el colector base, aunque eso nunca lo analizamos, la parte del colector base, eso no reparamos nunca bola. Nunca allí, siempre la resistencia está en paralelo al emisor y la base. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, lo expliqué en la ayudantía pasada, pero igualmente creo que es pertinente explicarlo nuevamente en este ejercicio, por si alguien no lo entendió. Limitador de corriente. Entonces, como les mencioné, es básicamente esa estructura. Ustedes van a tener aquí su transistor, la base, el emisor y aquí una resistencia R que está justo en paralelo a el emisor y la base, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué se llama limitador de corriente? Porque lo que vamos a hacer es que gracias a esta configuración vamos a hacer que por aquí a la salida pase una corriente fija. ¿Ya? ¿Cómo? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que el voltaje base emisor o también lo mismo suele ser el voltaje emisor base, pero simplemente cuando cambia la configuración de la flechita, si es PNP o NPN, sabemos que aproximadamente suele ser 0.7, ¿verdad? No voy a decir siempre porque puede cambiar, puede variar, pero casi siempre sabemos que este es el valor. Entonces, ¿qué significa este valor? Este valor representa el voltaje que necesita este transistor para empezar, para encenderse y empezar a conducir corriente. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este limitador? Este limitador hace que inicialmente nosotros supongamos que tenemos una rama acá, donde tenemos una corriente de 0.8 miliamperios y supongamos que R tiene un valor de 1K. Ya. Entonces, yo para encender este voltaje base emisor, al estar en paralelo con esta resistencia, significa que el voltaje de esta resistencia tiene que ser el voltaje de encendido, es decir, 0.7 voltios. ¿A qué me refiero? Que el voltaje de R tiene que ser igual al voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, para que se encienda este transistor de aquí. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir eso? Suponiendo este ejemplo con números que acabo de colocar, eso se va a cumplir cuando yo tenga, si R vale 1K, esto se va a cumplir cuando la corriente que pase por R, por la resistencia R, sea igual a 0.7. Es decir, si R tiene un valor de 1K y yo quiero tener 0.7, ¿cuál es la corriente que enciende ese transistor? Deberían ser 0.7 miliamperios, ¿verdad? Entonces, de esta forma hemos fijado que por aquí solamente van a pasar 0.7 miliamperios. Y ustedes se preguntarán, pero la entrada era 0.8, ¿a dónde se va ese restante, verdad? Porque hemos fijado la corriente en 0.7. ¿Dónde se va? Pues se va por aquí. Ese restante, ese 0.1 restante, la diferencia se va a ir por aquí, ¿ok? Ya, entonces es básicamente esa es la función. Es como que te fija la corriente en un valor al tener esta configuración. ¿Y qué pasa con esta corriente que se va acá? Realmente no solemos considerarla para los cálculos, porque ustedes pueden pensar como que, bueno, pero esa corriente viene por el colector, luego pasa por el emisor y da la vuelta. ¿Verdad? Da la vuelta y se suma a este punto. Realmente no la tenemos en cuenta porque al ser la diferencia es una corriente muy pequeña, ya, es una corriente que se podría decir despreciable y no vamos realmente a tener una corriente mayor, por así decirlo, porque, o sea, realmente no hay mucha forma porque en todo caso lo que haría la corriente es que vendría de esta manera. O sea, vendría de esta forma, pero se setearía en un valor, pero no es como que vamos a tener una corriente inmensísima como para decir que aquí vamos a tener, yo qué sé, 4 amperios y que esto lo vamos a tener que sumar acá. Además, esta configuración no es tan común, por así decirlo, nosotros solemos tener el limitador de corriente justo a la salida de un op-amp.
justo como en este ejemplo. De hecho, en la ayudantía pasada vimos varios ejemplos de eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que sabemos de antemano que las salidas de los OPAMPs, la corriente, no es tan, no es tan grande. Entonces, una vez más, no es como que le van a llegar corrientes tan grandes como para decir que ese restante va a significar, va a tener algo significativo. Así que, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? Que normalmente esa corriente es desechable, por así decirlo de alguna forma. A lo que a nosotros nos va a importar es la corriente que fijamos aquí, en esta resistencia. Y esa justamente es la corriente limitada por este limitador de corriente. No sé si me di a entender con esa explicación el funcionamiento del limitador de corriente. Es importante que se entienda porque es muy típico que aparezca aquí. Acá no apareció. Acá no apareció en ningún momento, pero aquí sí. Y ya les digo, siempre es en esta configuración. Una resistencia en paralelo con la base del emisor o el emisor base en su defecto. Una vez más, acá lo tenemos lo mismo. Aquí tenemos la base del emisor y justo en paralelo tenemos esta resistencia de acá. Y si ven la ayudantía pasada, creo que todos los ejercicios o dos de los tres que di tenían lo mismo. Entonces, bien, eso es como que clave al momento de analizar estos ejercicios. Bueno, espero que haya quedado claro. Igualmente, si alguien no entendió o quiere que repita el funcionamiento, me puede decir. Igual, esto solamente es un ejemplo, por si acaso. Voy a poner aquí. Bien, entonces en base a eso ya se puede explicar de mejor manera em, cómo voy a realizar el análisis. Bien, igual, si alguien me está escribiendo por el chat, no tengo Teams en el celular, así que no puedo revisar el chat mientras doy la ayudantía. Entonces, cualquier cosa me activa el micrófono o si alguien puede leer alguna pregunta, si es que está, porque me pareció ver que tengo dos notificaciones, entonces, bueno, espero que sean de otra cosa. Listo, entonces empecemos. Sería literal A, valor de RSC y R1 para IO de 2 amperios. Ya. Entonces, ¿cómo usamos este dato de aquí? Básicamente, esa IO que nos dan es justo la corriente que está en VO, ¿verdad? Entonces, es una corriente que nos están diciendo que es de 2 amperios. Es decir, nosotros por aquí vamos a tener circulando 2 amperios. ¿Ya? Pero esos 2 amperios tienen que venir de alguna parte. Entonces, esto es justo lo que nos están diciendo. El voltaje que entrega este regulador es de 1 amperio. Entonces, yo aquí voy a decir que tengo 1 amperio y me falta ese otro amperio, ¿verdad? Entonces ese otro amperio viene de acá. Para que se cumpla la sumatoria de corrientes. ¿Por qué no de aquí? Porque esto es un diodo que está, por si acaso, es importante también que sepan esto. En la ayudantía pasada justo hubo un ejercicio así y te preguntan cosa por cosa, funcionamiento de este transistor, funcionamiento de este transistor, funcionamiento de este diodo, funcionamiento de este capacitor, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre que ustedes tengan un regulador y un diodo por ahí mal parqueado, que esté justamente en sentido, por así decirlo, contrario a donde debería ir la corriente, está por protección de corrientes inversas. Por si por A o B motivo se induce una corriente en este sentido, no llega ¿cómo se llama? No llega al regulador, o sea, no lo daña, porque lo dañaría, en ese caso lo quemaría, sino que se va por este camino, se va por el diodo. Ya, entonces siempre que ustedes vean un diodo por allí, está en protección al regulador de cualquier corriente inversa, porque a veces al conectar la carga se inducen corrientes de esta forma. Entonces, para no dañarlo, ponemos un diodo, entonces la corriente ya se va por acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué expliqué eso? Porque justo iba a decir que básicamente no tomamos en cuenta esta rama porque nosotros sabemos que no puede venir ninguna corriente en este sentido, por la orientación del diodo. Entonces, el regulador máximo me va a dar 1 amperio, yo necesito 2, entonces como por aquí no viene corriente, yo sé que el 1 amperio restante va a venir de acá, ¿ya? Entonces básicamente esos son los datos que hemos armado en este momento. Bien, entonces en base a eso ya podemos empezar a hacer el cálculo de la primera variable que es RSC, que una vez más RSC está aquí. Entonces, nosotros al decir que esta corriente es de 1 amperio, básicamente estamos obteniendo la corriente de colector de Q1. Y RSC está justo en el emisor de Q1.
¿ok? Una vez más, porque no tenemos en cuenta el aporte de la corriente restante de ese limitador. Eso no nos interesa, ¿ya? Entonces simplemente tomamos en cuenta que esta fue la resistencia fijada. Entonces mi corriente de RSC es mi corriente del emisor de Q1, ¿ok? Entonces básicamente este dato que nos dieron nos sirve para eso, para tener la corriente del colector y ya con beta poder hallar la corriente del emisor, que básicamente viene siendo la corriente de RSC. Una vez más por lo que les expliqué. Bien, entonces ahora sí sería la corriente del colector Q1 va a ser igual a beta más 1 sobre beta. No, perdón, esto no es la corriente del colector, esto es la corriente del emisor de Q1. La corriente del emisor de Q1 va a ser igual a beta más 1 sobre beta por la corriente del colector Q1, ¿verdad? Supongo que a estas alturas ya nadie se pierde con eso, pero una vez más utilicé la relación de la corriente del colector y la I de base, ¿verdad? Despejando, tenemos que la I de base es igual a la I de colector sobre beta, y reemplazando aquí, tenemos esto, que es lo mismo que lo que yo acabo de poner acá. Por si alguien se pierde en esta parte, que no creo, pero igualmente me gusta explicar las cosas para que no quede ahí suelto, ¿verdad? Listo, entonces de ahí es donde sale esta relación. Entonces, teniendo beta, nosotros ya podemos tranquilamente encontrar la corriente del emisor. Sería la corriente del emisor Q1 es igual a beta vale 100, entonces sería 101 sobre 100 por la corriente del colector, que nosotros hemos dicho que es de 1 amperio. ¿Ok? Entonces la corriente del emisor es igual a 1.01 amperios. Bien, y esta corriente, una vez más, vamos a decir que, si somos formales, vamos a decir que no es 100% igual a la corriente de RSC. Vamos a decir que hay una pequeña corriente una pequeña diferencia ocasionada por lo que manda este transistor, pero en estos ejercicios se tienen estas consideraciones. Decimos que es igual, como les dije, porque no tenemos en cuenta el aporte de esa corriente que se va por el transistor. Entonces, de esta forma ya hemos encontrado la corriente de RSC y nos pedía hallar el valor, ¿verdad? Entonces, simplemente tendríamos que hacer que se cumpla la condición, porque RCC es una resistencia limitadora. Entonces, para que funcione como resistencia limitadora, el voltaje de RSC tiene que ser igual al voltaje emisor base, que no nos lo dan, pero sabemos de antemano que siempre suele ser de 0.7 voltios, ¿verdad? Una vez más, porque se tiene que cumplir esta condición de aquí para activar el limitador de corriente. Esta resistencia está actuando como resistencia limitadora. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que el voltaje de esa resistencia es igual a la corriente de esa resistencia por el valor de esa resistencia. Y esto es igual a 0.7 voltios. Entonces, básicamente, RSC es 0.7 sobre 1.01 amperios, lo cual nos da un valor de 0.69 ohmios. Y típicamente estas resistencias limitadoras oscilan en un valor más o menos así, porque como les dije, tienen que cumplir que llegue a 0.7. Entonces, si la corriente no cambia mucho, el valor de la resistencia va a tender a ser muy similar al voltaje que queremos llegar de esa resistencia limitadora. Entonces, bien, ese sería el primer cálculo. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento creo que no hay dudas con el limitador de corriente. Igual si alguien tiene una pregunta me la puede hacer. Bien, vamos con la siguiente parte que sería el cálculo de R1. ¿Ok? Bien, entonces para R1 nosotros tenemos que tener en cuenta la corriente de... Vamos a ver, voy a definir aquí las corrientes para no perderme. Entonces básicamente yo aquí tendría la corriente de R1.
Y en la parte de acá, yo voy a tener la corriente de base de este transistor de acá, ¿verdad? Sería la corriente que va por aquí. Justo aquí mi corriente de base. La corriente de base 1. Bien. Entonces, una vez más, no vamos a tener en cuenta este transistor. Todas sus corrientes es como que las ignoramos. Ya no, como que ignoramos esto, ignoramos esta pata, ignoramos esta pata. Ya. Entonces, básicamente tenemos eso. Por si acaso, aquí sí se pueden generar la pregunta, ¿por qué aquí no tomas en cuenta la corriente del diodo? Porque yo no conozco esa corriente. Sé que ese diodo va a conducir una corriente en caso de que haya una carga que me induzca a esa corriente inversa, pero en todo caso yo no la conozco. Si esa corriente inversa fuera conocida, pues entonces ahí sí tendríamos que decir que yo aquí directamente no tengo la corriente de la base, sino que voy a tener la corriente del diodo más la corriente de la base 1, ¿verdad? Y ahí ya tendría pues una corriente por acá, una corriente X, ¿ya? Pero ¿por qué no la tomo en cuenta? Porque no la conozco y no tengo forma de saberlo a menos de que el ejercicio sea bastante explícito, pero realmente no he visto ejercicios de ese tipo. Entonces, bien, ¿qué fue lo que hice? Simplemente dije que por aquí hay una corriente, que es la corriente que pasa por R1. No tomo en cuenta la corriente restante que me está botando ese transistor limitador. Y luego acá tenemos la corriente de la base 1. Nuevamente no tomamos en cuenta la corriente de ese diodo porque no la conocemos. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí llegamos a este punto, se suman ambas corrientes. Llegamos por aquí y llegamos por aquí. ¿Verdad? Se van a sumar ambas corrientes y yo voy a tener una salida, que es la corriente de mi regulador. ¿Ya? Pero ¿cuánto es esa corriente del regulador? Y aquí es donde viene la importancia de la corriente del ajuste. Como nos dicen que la corriente del ajuste es cero, básicamente no hay nada aquí. La entrada va a ser igual a la salida, en términos de corriente. ¿Ya? Por esta razón, porque no tenemos corriente en el ajuste. ¿Ok? Entonces, por esa razón, yo puedo decir que esa corriente del regulador va a ser igual también a 1 amperio. Una vez más, ¿por qué? Porque yo aquí no tengo nada. Entonces, ¿de dónde saco este 1 amperio? Pues es lo mismo. O sea, si esto no me aporta nada, no me aporta nada, me aporta cero, entonces la única forma es que lo haya sacado de lo que le ingresó. ¿Ok? Entonces, es por esa razón que yo puedo armar mi siguiente expresión. Yo puedo decir que IR1 más la I de base de Q1 es igual a 1 amperio. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero es hallar la corriente R1. Entonces tendría aquí lo siguiente. Tendríamos que despejar y R1 sería igual a 1 menos la I de base de Q1. Pero yo no tengo la I de base de ese Q1, yo tengo la I de emisor, ¿verdad? Entonces yo puedo hallar con la relación de beta, yo puedo hallar esa corriente de base. Entonces digo que IR1 es igual a 1 menos la I de emisor Q1 sobre beta más 1, ¿verdad? Entonces ya en base a esto yo simplemente resuelvo. Tenemos 1 menos, la corriente sería 1,01, que fue la corriente que encontramos justo aquí, sobre 101. Ok, bien, también hubieran podido usar la relación de colector, pues no, así, porque también se supone que ya conocen de hecho fue el primer dato que usamos, la corriente de colector, entonces cualquiera de las dos es válida. Bien, entonces esto de aquí me da un valor de 0,99 amperios, que una vez más es bastante cercano, pues no, esto es bastante cercano a esto, ya. Pero mi recomendación es que no se salten esos cálculos, intenten, o sea, no lo aproximen directamente, si tienen forma de calcularlo, calcúlenlo, ¿ok? Bien, entonces de esa manera tenemos ya la corriente que pasa en R1. Entonces ahora nos falta el voltaje.
porque con ya teniendo voltaje y corriente, ya simplemente nos quedaría despejar de la ley de Ohm y poder hallar R1. Entonces, ¿cómo hallamos ese voltaje de R1? Básicamente, de la siguiente forma. R1, yo puedo decir que está en paralelo con con el emisor base de este transistor, que va a tener el mismo voltaje que RCC, es decir, 0.7, y asimismo estamos en paralelo con el emisor base de este transistor de acá. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo que estoy en paralelo? Porque una vez más yo no estoy tomando en cuenta este transistor. Es como si por efectos prácticos lo voy a borrar, pero luego lo voy a volver a colocar para que no quede así en el documento. Pero es como si yo no tuviera esto. Entonces, si yo no tengo eso, pues básicamente es como si yo estuviera directamente en paralelo con el voltaje de esa resistencia, que yo sé que para que cumpla su función de resistencia limitadora tiene que ser igual a 0.7 voltios, y asimismo también quedo en paralelo con el emisor base de acá, que también es 0.7 voltios. Entonces, mi voltaje queda directamente en paralelo con estos dos. Entonces, de esa manera, yo puedo hallar el voltaje de R1. Entonces sería 0.7 más 0.7 y esto sería 1.4 voltios. ¿Alguna duda con lo que hice en este momento? ¿Hay alguna pregunta? Puedo llegar a entender de que sea confuso el hecho de que básicamente me estoy saltando olímpicamente un transistor, pero es que así es como se resuelven estos ejercicios. Como que el transistor simplemente está... ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, ¿cómo es? ¿Hay algún ejercicio en el que no tengamos que simplemente eliminar ese transistor? No he visto, la verdad. O sea, porque en la ayudantía pasada hice así ejercicios similares y tenían la misma resolución. Todos tenían la misma resolución, haces como que esa simplificación. Yo supongo que en la vida real, pues no es como que lo puedes simplificar tan arbitrariamente. Supongo que, como les dije, si hay una corriente ahí, si hay un voltaje ahí, pero para temas de cálculos siempre es la forma en la que veo que lo resuelven. Ahora, no sé si ustedes, sus profesores, lo hayan resuelto de alguna otra manera, este tipo de ejercicios. Si tienen algo así, me pueden mostrar porque yo no he visto algo similar. Ok, gracias. De nada. Y no, en serio, o sea, si conocen que alguien lo resuelve, o alguno de sus profesores lo resuelve de manera diferente y toma otra consideración adicional, díganme, porque así fue como yo cuando vi la materia, así fue como yo aprendí a resolver este tipo de ejercicios. Entonces, bien. Ok, entonces con eso tenemos el voltaje de R1 y ya con eso pues podemos hallar R1. R1 sería 1.4, que es el voltaje de R1. Bueno, lo voy a poner aquí, sería BR1 sobre la corriente de R1, lo cual sería 1.4 sobre 0.99. Y esto me da un valor de 1.41 ohmios. Ya, y esta sería la resolución para el literal A. Ok, entonces, ahora sí, vamos con el literal B. Si no hay más preguntas. Si alguien tiene más preguntas, me puede decir. Ok, bueno, vamos con el literal B. Dice, calcule la potencia del regulador, este regulador de aquí, en el peor de los casos. Ya, entonces, ¿cuál es el peor de los casos para empezar? Porque nosotros, a ver, para empezar, vamos a poner esto aquí. Ya, si nos dicen calcule la potencia del regulador, nosotros sabemos que nos están diciendo, sería potencia del regulador del 7815. Ya básicamente para calcular la potencia en un regulador, tú necesitas dos cosas, siempre voltaje y corriente. El voltaje de dicho regulador por la corriente de ese regulador. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el peor de los casos?
El peor de los casos va a ser cuando tu fuente le esté llegando el mayor voltaje, es decir, aquí haya 30 voltios y tu salida sea cero. Eso es lo peor que te puede pasar, que tu fuente está trabajando al máximo y aquí algo esté, yo qué sé, cortocircuitado o algo así, y aquí tiene 0 voltios. Sí, un cortocircuito, como si esto se estuviera yendo a tierra. Ya, entonces básicamente cuando te dicen el peor de los casos es eso, que tu entrada sea la máxima y que tu salida sea la mínima posible. En este caso, ¿cuál sería la mínima posible? Sería, por ejemplo, si aquí la carga fuera R igual a cero, o sea, un cable, es decir, esto a tierra, entonces esto se cortocircuitaría y aquí tú tendrías una salida VO de cero. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta, es básicamente, esa es la condición que hay que tener en cuenta para el momento de resolver esto. Bien, entonces voy a armar una rama, voy a pintar esto, voy a armar una rama que empieza desde aquí. Yo voy a usar otro color porque está muy chillón. Vamos a usar, yo qué sé, este de aquí. Sería este. Voy a hacer una rama, voy a venir por aquí. Y voy a venir por acá. A llegar a tierra. Ok, entonces básicamente lo que voy a hacer es analizar toda esa rama para poder hallar el voltaje del regulador, porque la corriente del regulador yo ya la tengo. La corriente del regulador ya sé que es 1 amperio, que es justamente lo que teníamos aquí. Entonces me falta es hallar ese voltaje del regulador. Es un voltaje que voy a decir que está aquí. Entonces sería B regulador. Sería eso, pues no. Bien, entonces, ya, entonces, ok. Simplemente voy a seguir la rama y vamos a ver. Entonces, inicialmente tenemos el voltaje no regulado como primer valor. Tenemos el voltaje no regulado. Luego tenemos el voltaje de RS. Luego tenemos el voltaje emisor base. Luego aquí tenemos el voltaje regulado. Y luego acá tenemos, en este punto tenemos VO, ¿verdad? Entonces básicamente lo que voy a hacer es seguir esa rama. Entonces sería el voltaje no regulado menos el voltaje RSC menos el voltaje emisor base de Q1 menos ese voltaje regulado menos VO. Y esto Una aquí es pregunta, igual a... Sí. el voltaje de dropout no lo consideras tampoco. No, no lo consideramos. Es porque la salida ya incluye ese voltaje. No sé si te acuerdas cuando nosotros hacíamos ejercicios de fuentes y queríamos, por ejemplo, nos daban esto y queríamos hallar este voltaje de acá. Lo que hacíamos era que con el dropout como que retrocedíamos para hallar el voltaje de acá. Pero en este caso no vamos a hacer eso porque en este caso yo voy a considerar ya el máximo de o sea, el peor caso posible de la salida, que es 0 voltios. ¿Me entiendes? Es como que no, ya no puedo retroceder con este valor. No, no sé si me di a entender respondiendo a la pregunta. Sí, sí, gracias. Ya, no hay de qué. Y muy buena pregunta, por cierto. Yo también pregunté lo mismo, pero bueno. A ver. Listo, entonces tendríamos el voltaje no regulado. Entonces, como les dije, consideramos el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? El mayor valor de entrada, que es 30 voltios. Entonces aquí tendríamos 30 menos el voltaje en RSC, que ya sabemos de antemano que tiene que ser de 0,7, menos el voltaje emisor base del otro transistor, que es 0,7, menos bueno, ya lo voy a despejar de hecho, VO sería cero porque estamos considerando el peor de los casos, y el voltaje regulado, que es lo que nosotros queremos hallar. Bien, entonces, resolviendo eso, déjame calculo eso porque no lo tengo calculado, sería 30 menos 1,4. Ya, eso tiene un valor de 28,6 creo. Sí, 28,6 sería 30 menos, ajá, 28,6 voltios. Ya.
Entonces ese es el voltaje que nosotros vamos a considerar para hallar la potencia. Entonces sería potencia igual a 28.6 por 1, que es la corriente del regulador que definimos previamente acá, que era la misma de la máxima salida, ¿verdad? Por lo que no tenemos nada en el ajuste. Ok, entonces tendríamos que la potencia de ese regulador es de 28.6 watts. Ok, esa sería la resolución de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? No es tan largo, pero puedo entender que tenga cosas que puedan llegar a ser confusas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, me dice nomás. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos con el último ejercicio, que es que este sí es un poquito más larguito, pero igualmente no es que es tan complicado. El problema aquí es la imagen, pero bueno, sí tengo que es cada cosa, pero igual casi no se lee nada. Entonces, bien, vamos con esto. Ok, este ejercicio sí tiene más pinta de fuente, por así decirlo, porque sí tiene la forma explícita de una fuente. Tenemos la alterna, tenemos el transformador, tenemos aquí un tap central, tenemos un puente de diodos, tenemos los filtros y tenemos la parte que hace la regulación de voltaje, ¿verdad? Esto de aquí, miren, háganse la idea, por eso les dije que esto es como si fuera la parte interna de un regulador. Es como cuando nosotros aquí teníamos la parte AC, luego teníamos aquí el transformador, luego teníamos, yo qué sé, el rectificador, supongamos que tenemos un puente de diodos, aquí teníamos el capacitor y acá teníamos el LM, no sé cuántito ya, el LM317, ponte, ya, así. Esto de aquí es lo equivalente a lo que está aquí, ¿ya? Es como nosotros analizamos como que el funcionamiento detrás, ¿ok? Entonces es básicamente eso es lo que está pasando aquí. Eso es una fuente dual. Si se fijan, porque tenemos dos lados, tenemos una parte negativa, que es VO, la que está acá, y tenemos la parte de acá también. Y asimismo, ya. Y asimismo tenemos que es variable, porque tenemos el potenciómetro, ¿ok? Bien, entonces una aclaración que me gustaría hacer es que ustedes se van a dar cuenta que la salida, a ver, es que aquí me dan unos datos. Aquí me dice que VO1 es 7.5 y VO2 es -5. Ya, en su momento hubo cierto debate con este ejercicio porque en la resolución de dicho examen se mostró, se usó esos valores aquí. Es decir, aquí se dijo que está VO1 y aquí se dijo que está VO2. ¿Ya? Pero si se fijan, VO1 y VO2 están acá, pero la resolución los consideró aquí, ¿ya? Entonces es como, o sea, se puede decir que hay un problema de nomenclatura, es como si realmente fuera VOP1 igual a 7.5 y VOP2 igual a -5. Entonces, eso como que para que lo tengan en cuenta porque yo lo voy a resolver así, yo lo voy a resolver considerando que me están hablando de este valor, ¿ya? Porque una vez más así fue como se lo resolvió en su momento en la resolución. O sea, la resolución oficial lo usaba de esa forma. No sé, hay error de nomenclatura, error de tipeo, pero en todo caso, nuevamente, siempre pregunten. ¿Ok? Ya, entonces vamos resolviendo eso. Y es curioso porque luego, dejen ver, luego acá, en esta parte, en el literal B, sí considera este VO1 como el voltaje de aquí. O sea, aquí sí dice como que, no, aquí sí es VO1. Pero bueno, vamos a ver, mientras lo resolvemos, vamos a ver qué surge. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Yo creo que sí lo considero como veo. No, sí lo considero como veo, porque lo resolví de nuevo. Y ahí y me parece que sí lo corregí. Pero bueno, vamos a ver, ya les voy explicando lo que salga.
Ok, entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dan todos los datos. Tenemos dos Zeners, uno para el lado positivo, uno para el lado negativo. Este es el Zener 1 y este de acá es el Zener 2. Lo especifico porque ambos tienen el mismo nombre, pero este de aquí es el Zener 2. Nos dicen, nos están hablando aquí de los transistores, nos dan todos sus datos. Tenemos estos acá, tenemos estos para la parte positiva, estos para la parte negativa. Una vez más, ¿qué es lo que está haciendo este conjunto? Es un limitador de corriente y nuevamente este de acá también es un limitador de corriente, ¿ok? Nos dan los voltajes de colector emisor de saturación, realmente no sé para qué los dan porque no se usan en ningún momento. Nos dan todos los beta de esos transistores, nos dan los diodos, el valor de los diodos nos dicen que es el silicio, entonces implícitamente sabemos que ese voltaje de diodo es de 0.7. ¿Qué diodos? Los diodos del puente, ¿verdad? Estos aquí. Nos dan valores del capacitores que no usamos, nos dan la relación de vueltas que sí usamos, y nos dan el voltaje de la alterna que también lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, bien, lo voy resolviendo y ahí me voy a acordar si consideré ese cambio o no, porque me parece que esa resolución estaba errónea. Pero bueno, vamos a hacerlo bien ahorita. Ya, entonces vamos con el literal A. Nos dice el valor de RF1 si VO1 es 7.5 cuando el potenciómetro 1 tiene un valor de 0. Entonces, para empezar, ¿dónde están esos valores? Porque no se lee absolutamente nada. Ya, RF1 es la resistencia que está aquí. No sé si logran ver, igualmente lo voy a escribir. Ya, es esta resistencia que está aquí. Esto es R. Dejen hacer esto más finito. RF1 y este de acá es el valor del potenciómetro 1, que es lo que nos están pidiendo, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, tenemos aquí lo siguiente. Entonces, ya. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer es darme cuenta que una vez más esto yo lo puedo aproximar a un transistor, perdón, a un op-amp no inversor, ¿verdad? Este conjunto de resistencias aquí yo lo puedo aproximar a eso. Entonces yo básicamente tendría lo siguiente. Tendría literal A. Ok, sería literal A. Me piden el valor de RF1. Cuando el potenciómetro es igual a 0, o sea, cuando veo 1 es igual a 7.5 y el potenciómetro es igual a 0. El potenciómetro 1 es igual a 0. Bien, listo. En el literal B me piden, creo, este valor de aquí. Pero bueno. Entonces, ok, lo primero que yo puedo hacer es darme cuenta que esto no es nada más que un op-amp no inversor. Otra vez lo voy a dibujar simplemente para que quede clara la estructura. Aquí yo tendría mi voltaje de Zener a la entrada positiva, voltaje de Zener 1 a la entrada positiva. Ya déjenme hacer esto un poquito más grueso porque hace un rato lo puse más finito. Ya, voy a borrar esto. Ok, entonces tendríamos esto aquí. No quiere cooperar ahorita la flecha, entonces no lo vamos a poner así, vamos a hacer simplemente esto. Ok, listo, entonces tenemos esto en la entrada positiva, la entrada negativa. Ok, aquí es donde empezamos a armar. Tenemos aquí RM1. ¿Dónde está RM1? RM1 está aquí. Esta aquí es RM1, esta resistencia. Está conectada directamente a tierra, si se fijan. Entonces tendremos RM1 allí y en la parte de la retroalimentación tenemos el potenciómetro y RF1. Entonces, en términos simples, esto es lo que tenemos. RF1, RM1. Perdón, el potenciómetro 1. Ya, y aquí tendríamos el voltaje de salida del op-amp, pues no. Bien. Mm, mm, mm. Ya. Ok, creo que ya sé cómo solucionar eso. Ok, listo. Entonces tendríamos ahí lo del voltaje del op-amp. ¿Alguien ve lo que estoy haciendo? ¿Alguien se perdió en la explicación? Es simplemente estoy representando todo ese conjunto como un simple no inversor.
entiendo que puede ser confuso, pero aquí tenemos el voltaje de Zener que va a la pata positiva, que es lo que ha puesto aquí. En el lado negativo tenemos directamente a tierra RM1, que es lo que acabo de poner acá, RM1. Y en la retroalimentación tenemos RF1 y el potenciómetro. Entonces, no regresamos por aquí, sino que regresamos por acá. Y aquí es donde unimos el cable, pues no, justo a la salida del operacional. Bien, entonces, ok, ya, aquí es donde estaba el error. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hacía la resolución es que decía como que, ok, voy a hallar ¿qué me piden? Me piden RF1, voy a hallar RF1 simplemente utilizando la expresión de un no inversor, la cual sería el voltaje del operacional 1 igual a el voltaje de Zener 1 más RF1 más potenciómetro 1 sobre RM1. Ya. ¿Qué era lo que hacía esa solución que les menciono? Lo que hacía esa solución es que decía como que, ok, ya, BO1 es 7.5. Y esto es BZ, que creo que es, bueno, sería BZ1, que me parece recordar que es de 3.3. Ya, aquí sería 3.3. Aquí sería 1 más, dicen que el potenciómetro es 0, entonces sería RF1 sobre RM1 que tiene el valor de 10K, que nuevamente no se ve, mil disculpas, pero aquí dice 10K. Y acá dice RM2 que tiene un valor de 100K, ¿ok? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacía esa solución? Lo que hacía esa solución es que despejaba directamente aquí. Pero eso no es del todo cierto, eso no es del todo válido. ¿Por qué? Porque eso es lo que les digo. O sea, nuevamente, la solución sí mostraba así, decían como que no es correcta y así se calificó. Pero si tú te pones a pensar, esta es la salida, pero tú, o sea, para llegar acá hay diferencia. Ya, entonces vamos a intentar hacerlo de esa forma, lo vamos a realizar de esa manera, como se puede decir de forma correcta. ¿Y cuál sería esa forma correcta? Pues básicamente, si yo aquí tengo mi voltaje operacional 1, yo sé que tengo la base emisor de mi transistor Q1 y yo aquí sé que voy a tener en esta resistencia, como es una resistencia limitadora, yo sé que al estar en paralelo con este transistor, yo sé que voy a tener otro 0.7. Y aquí sí yo voy a tener mi VO1. Ya, entonces, si somos más correctos, por así decirlo, con el orden y si somos fieles a lo que hemos venido haciendo en los anteriores ejercicios, pues la forma de solucionar este error sería de ese 7.5 retroceder 0.7 y 0.7. Y esto igual a 3.3, 1 más RF1 sobre 10K. ¿Ok? Y allí sí despejar. Esto, en mi opinión, sería lo correcto. No sé si alguien tiene debate o si alguien sí piensa que este voltaje que nos dan de 7.5 podemos usarlo directamente como la salida del op-amp. Yo creo que no es así, porque pasas por la base y el emisor de este y luego pasas por el voltaje de esta resistencia que tiene que ser igual al voltaje emisor base del de acá, ¿verdad? Es este. Entonces pasas por 0.7 y pasas por 0.7 para llegar acá. ¿Ok? Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo, si les parece. En todo caso, como que se los dejo un poco a su criterio porque les digo una vez más, la solución fue así, fue hecha así. Ya, pero yo lo voy a resolver de esta forma, porque es lo que me parece Eh, correcto. ¿Mande? una cosa, si la solución como tal fue considerando 7.5 y digamos que en el examen yo hago como lo estás haciendo ahorita, ¿eso Ujú. me valdría disminución de puntos o no? Es que depende del profesor, la verdad. ¿Qué es lo que haría yo? Yo preguntaría. Yo le preguntaría directamente al profesor, lo llamaría y le diría, ¿se considera este voltaje el mismo de la salida del op-amp? Sí, no. Si te dice que sí, ya, lo usas de esa forma. Si no, sabes que tienes que pasar por esta base emisor y por este voltaje de esta resistencia limitadora de aquí.
Pero a Listo. eso es a lo que iba, porque justo el literal B toma en cuenta esta salida, que ya lo vamos a hacer, y le resta, o sea, para llegar aquí, porque te pide el VO max, le resta este y le resta este. O sea, es como que un poco contradictorio, porque en el literal A y en el literal C no lo toma en cuenta, pero en el literal B sí toma en consideración que la salida tiene que pasar por estos valores. Ya lo vas a ver y ahí te vas a dar cuenta. Entonces yo más que nada pienso que fue un error, la verdad, un error de nomenclatura, no sé, pero en todo caso, pregunta, mi recomendación. Entonces, bien, continuamos con la resolución. Entonces sería, tendríamos aquí 7.5 menos 1.4. Esto sería 6.1 sobre 3.3 menos 1. Y esto de aquí por 10K. Y esto me da un valor de RF1. Esto sería 6.1 dividido para 3.3 menos 1 por 10. Ya, eso me da un valor de 8.48. Vamos a ponerle 8.5 kilómetros. ¿Ok? Bien, así es como me da ese resultado. Si ustedes lo calculan con 7.5, que yo lo tengo calculado, de hecho les tendría que dar aproximadamente 13 kilómetros, algo así. Bueno, 12.70 y pico, algo así. Ya, por ahí para que lo tengan en cuenta. Esa sería la respuesta de literal A. Me piden el valor de RF1 cuando VO1 es 7.5 y el potenciómetro 1 es 0. Una vez más, lo dejo un poco a criterio suyo, cómo lo quieren considerar. Si quieren considerar que esta es directamente la salida, usan esto. Si quieren tener en cuenta, que me parece a mí lo óptimo, usan esto. ¿Ya? Esos voltajes y les saldría este valor de aquí. Bien, continuamos con el literal B y ahí se van a dar cuenta que les digo que es raro porque aquí sí lo toman en cuenta, esa resta de esos dos voltajes. Y básicamente me dice lo siguiente, me dice que quiere que halle el valor del potenciómetro 1 para obtener el VO1 máximo posible. Es decir, me está pidiendo que calcule este valor de aquí para obtener la mayor salida posible de VO1. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Tendríamos aquí lo siguiente. Sería literal B, VO max. No, sería potenciómetro 1 para obtener VO max. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es hallar una corriente, porque es lo que me va a facilitar los cálculos. ¿Qué corriente puedo hallar yo de aquí? Yo puedo hallar, vamos a definiendo aquí un ratito. Ya. Para empezar, yo sé que los voltajes en las entradas son iguales. Entonces yo aquí tengo mi voltaje de Zener, que sé que va a ser el mismo voltaje de mi entrada negativa, que si seguimos el cable, yo sé que va a ser el mismo voltaje que tenemos aquí, voltaje de Zener 1. Una vez más, las entradas del OPAMP no tienen corriente, entonces yo sé que por aquí no va a venir una corriente. Entonces yo voy a tener una misma corriente que va a venir de aquí, que le voy a llamar corriente I, que va a ser la misma corriente que va a pasar por acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí yo no recibo ninguna corriente. Entonces, a mí, como yo quiero hallar el valor del potenciómetro 1, a mí me facilita bastante la vida hallar esta corriente que pasa por aquí. ¿Y cómo la calculo de manera fácil? Pues al yo tener aquí este minicircuito donde tengo el voltaje de sender 1, esta resistencia que es conocida y tierra, yo simplemente analizo esa rama y puedo hallar de manera fácil esa corriente. Entonces, hagamos eso, tendríamos lo siguiente, es como si yo tuviera esto, como si yo tuviera aquí el voltaje del Zener 1, RM1 y finalmente tierra. Pues no, esto es lo que tenemos aquí. Ok, no sé si alguien no lo ve, pero eso es lo que tenemos justo en esta parte, aquí.
Bien, entonces en base a eso yo puedo ya hallar esa corriente ahí, que como les digo es la misma y me va a facilitar la vida un montón porque yo lo que quiero es hallar el potenciómetro 1, entonces me facilita bastante conocer esa corriente que circula por ese potenciómetro. Entonces tendríamos que esa corriente va a ser igual al voltaje del Zener 1 sobre Rm1. Ese Zener 1 tiene un valor de 3.3 voltios sobre Rm1 que tiene un valor de 10K. Entonces obtengo que esa corriente es de 0.33 miliamperios. ¿Ok? Listo. Entonces, así yo ya encontré esa corriente. Ahora, me falta saber cuál es el VO1 máximo. Básicamente yo tendría aquí lo siguiente. Ya. ¿Cómo yo llego a este punto? O sea, ¿cómo yo sé cuál va a ser mi máximo valor? Si ustedes se fijan, vamos a analizar un poco el cable. Miren todo este cable que tenemos aquí arriba. Ya. Este cable es la alimentación de este OPAMP, ¿ya? Y nosotros sabemos que la alimentación, o sea, la salida de un OPAMP no puede ser más que lo que alimenta. Es decir, si tú tienes un OPAMP y lo estás alimentando con 15, tu máxima salida va a ser 15. No es que aquí puedes tener 20. No, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos considerando el valor máximo, nosotros deberíamos hallar cuál es la alimentación de este OPAMP, porque la salida de este OPAMP va a ser, en su valor máximo va a ser justo este valor que le llegue, la alimentación, ¿ya? Nosotros queremos el VO1 máximo, pero el VO1 está conectado a esta parte, entonces a mí de ley me sirve, necesito de ley encontrar cuál es el voltaje del operacional de salida máximo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo calculo este voltaje de aquí? Pues eso lo sabemos de diseño de fuentes y se calcula de la siguiente manera. Bien, entonces nosotros sabemos que el voltaje, no me acuerdo cómo era, creo que el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, déjenme ver cómo me lo dan como N1 o N2 porque me dan la relación de vueltas. Ajá, era así, ok, voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a la relación de vueltas NP, NS, ¿ok? Entonces el voltaje del primario ya lo tengo, yo quiero el voltaje del secundario, donde esto me dicen que es igual a 10 tercios. Y el voltaje del secundario, perdón, el voltaje del primario es 120 raíz de 2 voltios RMS, ¿verdad? Sería, o sea, voltios pico, porque ya me lo están dando con la raíz. Entonces, bien, tendríamos aquí lo siguiente, tendríamos, vamos a despejar esto, tendríamos que el voltaje del primario por NS sobre NP es igual al voltaje del secundario, entonces tendríamos que el voltaje del secundario va a ser igual a 120 raíz de 2 por NS, que es 2, perdón, que es 3, sobre NP, que es 10. Entonces sería de esta forma. ¿Ok? Entonces calculando eso, se obtiene que el voltaje de ese secundario es de 51 voltios. ¿Ok? Y con esto yo he encontrado el voltaje que le llega aquí. Es decir, yo aquí en este punto tengo el voltaje del secundario, justo aquí. Bien, entonces después de eso, yo paso por mi puente de diodos. Es más, no. Ese voltaje se divide para dos. ¿Por qué? Porque el voltaje del secundario tiene que ir tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Entonces, yo aquí voy a tener el voltaje del secundario, que es 51, pero esta parte de acá, vamos a decirle el voltaje del secundario 1, vamos a decirle, sería la mitad y la de acá sería la otra mitad. ¿Ok? ¿Estamos claros por qué?
recordamos que cuando teníamos fuentes, cuando eran fuentes duales, tanto la corriente que entregaba el secundario como el voltaje se partía. Uno iba para la mitad y otro iba para la otra mitad. ¿Ok? Entonces en este punto nosotros tenemos 51 medios, pero aún nos falta considerar el rectificador. Nosotros tenemos un rectificador de tap central con puente de diodos. Y si no estoy mal, si alguien lo recuerda mejor y me corrige, cuando nosotros teníamos tap central más puente de diodos, trabajaba un diodo a la vez. Me parece que era así. Me parece que puente de diodos, en cambio, eran dos. Pero en este caso tenemos tap central y puente de diodos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? Que realmente a este punto de acá no le llega 51 medios, sino que le llega 51 medios menos ese diodo que trabaja, que nos dicen que es de silicio, entonces sería 0.7. ¿Ok? No sé si alguien se perdió con eso. Si alguien tiene una pregunta con respecto a eso. Pero aquí le vamos a llamar, ay, no sé, le vamos a llamar voltaje C. Vamos a decir que es el voltaje que ya llega a la etapa de los capacitores. ¿Ok? Entonces sería ese voltaje en C. Ya, vamos a ponerlo de esta forma, voltaje de secundario, vamos a decir que esto se parte porque es una fuente dual, entonces el voltaje de secundario 1 sería la mitad, y luego del puente de diodos, vamos a poner luego el rectificador, se obtiene BC 51 medios menos 0.7 voltios. ¿Qué sería? Esto lo tengo calculado, me da un valor de 24.8 voltios. ¿Ok? Y ese es el voltaje que tenemos acá. Ese es el voltaje que le llega a la alimentación del OPAMP. Este es el voltaje que le va a llegar justo aquí. Porque ahora sí es el mismo cable, ahora sí ya no tenemos nada más. ¿Ok? Entonces aquí le llega 24.8. Y ese es el valor máximo que va a poder botar. ¿Ya? Entonces, no hay preguntas con respecto a eso para empezar a hacer el cálculo del VO1, perdón, del potenciómetro. Bien, entonces si no hay preguntas con respecto a eso, nosotros vamos a hacer el cálculo del potenciómetro, que es lo que nos pedía, de la siguiente forma. Voy a analizar esta rama. Entonces yo en esa rama tendría lo siguiente. Vamos a poner esto por acá. Tengo arriba, uy, no, esto más acá, ok. En la parte de arriba tengo VO1, luego tengo el valor del potenciómetro, 1, luego tenemos RF1, que lo encontramos en el literal anterior, y luego acá abajo tenemos el voltaje del Zener 1. ¿Ok? Sabiendo previamente que ya conocemos cuál es la corriente que pasa por esta rama. Bien, entonces en base a eso yo puedo hacer lo siguiente. Tendríamos que VO1 es igual al potenciómetro 1 por dicha corriente más RF1 por dicha corriente más el voltaje de Zener 1. ¿Ok? Entonces aquí es donde les digo que aquí sí toma en cuenta ese detalle, porque aquí sí no dice, ok, porque ¿qué es lo que yo les expliqué? Yo les dije que como estábamos calculando, el ejercicio nos dice, para el valor máximo, aquí, para la salida máxima, tú tienes que considerar que el valor que te va a botar ese OPAMP es el valor máximo. Y como les dije, ¿cuál es el valor máximo que puede botar un OPAMP? Su alimentación, ¿ya? Entonces, aquí no dice, ok, entonces VO1 es igual a 24.8. No, aquí sí dice, no, entonces la salida máxima es 24.8,
Pero para llegar a BO1 le tengo que restar 0.7 y 0.7. Aquí sí hice eso. Entonces es un poco contradictorio que en un literal sí lo tome en cuenta y en otro no. Pero básicamente es lo que vamos a hacer. Tendríamos aquí que tendríamos que BO1 sería la salida máxima de mi OPAMP menos el voltaje emisor base de ese transistor del primero, menos el voltaje de esa resistencia, que también sabemos que tiene que ser 0.7. Literalmente lo mismo que hicimos en el literal anterior. ¿Ya? Listo. Entonces, en base a eso, simplemente tendríamos aquí que reemplazar, bueno, despejar, tendríamos potenciómetro 1 por la corriente que ya la hallamos de 0.3 mili, más RF1 que me da 8.5 kilos en el literal anterior, por 0.33 mili, más ese voltaje de Zener 1 que me da un valor el ejercicio me dice que es de 3.3 voltios. Ok, entonces restando esto me da un valor de 23.4 y esto igual a potenciómetro 1, 0.33 mili, más este valor que no lo tengo calculado, me da 8.5 por 0.33 más 3.3, me da un valor de 6.10, vamos a ponerle 6.1. Y finalmente obtengo que el potenciómetro 1 tiene un valor de 23.4 menos 6.1 sobre 0.33 mili. Entonces sería 23.4 menos eso dividido para 0.33. Me da un valor de 52.41 kiloohmios. 41. Para obtener el VO máximo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este literal? ¿Sobre lo que hicimos? Como les mencioné, el primer paso fue hallar esta corriente. Teniendo en cuenta esto nos facilita mucho. El hecho de no tener corriente en la entrada nos facilita bastante hallar esta corriente, que sabemos que es la misma acá. Luego hicimos este análisis, que como nos dicen que queremos el VO1 máximo posible, entonces la entrega del OPAMP debería también ser la máxima posible. ¿Y cuál va a ser la máxima posible? Su alimentación. Entonces, para hallar la alimentación hicimos una serie de cálculos sencillos porque ya hemos usado esto antes en diseño de fuentes. Usamos la relación de vueltas, hallamos el voltaje de secundario, lo dividimos para dos, ya que una parte se va para arriba, otra se va para abajo. Le restamos el diodo que trabaja en este rectificador, tap central más puente de diodos. Y dijimos que finalmente pues ya el voltaje que le llega sería de 24.8 después de esa serie de pasos, ¿verdad? Y ya finalmente para hallar el VO1, perdón, para hallar el potenciómetro 1, considerando el VO máximo, restamos esa salida máxima del OPAMP menos este voltaje de aquí y menos este voltaje de acá para poder llegar al VO1. ¿Ok? Que esto es lo que quizá genere confusión en este ejercicio porque como les dije, aquí sí se lo tomó en cuenta, pero acá, perdón, aquí ya no se lo tomó en cuenta, pero acá sí. Entonces por esa razón yo decidí hacerlo de esa misma forma. ¿Ok? Listo, entonces si no hay más preguntas, vamos con el literal C. Sería el último y es igual al primero, pero para el lado negativo. Me dice el valor de RF2, que es justamente la resistencia. Este sí se ve, me parece. Igualmente la voy a escribir de nuevo. Sería RF2 y aquí tenemos el potenciómetro 2. Bien, y aquí tenemos VO2. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente tenemos, no veo hacia dónde está la flecha, me parece que esto es algo así. Voltaje emisor base me parece, no logro ver, pero creo que es así.
Sí, tiene que ser así, me parece. Bueno, y acá tendríamos que esta resistencia nuevamente está en un limitador de corriente, entonces debería tener el mismo voltaje que este emisor base, ¿verdad? Entonces debería aquí también ser 0.7. ¿Ok? Listo. Entonces, en esta parte, en la entrada tenemos el Zener, pero aquí el Zener está en orientación, está virado. ¿Ok? No es como en la parte de arriba. Si se fijan, la flechita del Zener ve hacia la entrada, pero aquí en cambio la pancita ve hacia la entrada. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que simplemente el voltaje es negativo. Sería que recibe no el voltaje del Zener 2, sino el negativo del voltaje del Zener 2. Ok, entonces hacemos exactamente el mismo análisis y de hecho, por este signo es que nos sale positiva el valor de resistencia, porque si no consideráramos este signo, nos saldría una resistencia negativa, lo cual sabemos que es incorrecto. Pues no. Entonces vamos a hacer simplemente el mismo análisis. Sería literal C. Sería RF2 cuando VO2 es igual a un valor que no recuerdo y el potenciómetro 2 es igual a 0. Ok, entonces, ¿cuál era ese valor? Era de -5, me dice, que la salida es -5. Bien, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos simplemente que armar el mismo sistema. Sería exactamente la misma ecuación, pero para el 2, ¿verdad? Entonces ya no voy a hacer de nuevo el dibujito, sino que lo voy a poner directamente. Sería el voltaje de Zener 2, 1 más RF2, más el potenciómetro 2, sobre, en cambio acá sería RM2. ¿Ok? Nuevamente el potenciómetro me dicen que tiene un valor de 0. Entonces aquí también tenía un valor de 0 y aquí también tiene un valor de 0. Entonces, ok, me dicen que la salida de su operacional, perdón, la salida es -5. Entonces yo sé que esto es -5, menos 0.7, menos 0.7, ¿verdad? O es más, déjenme verificar. Por la forma en la que está conectado. A ver, esto era base emisor, esto va así. Pero esto sería más menos, esto sería más menos. Entonces esta polaridad sería así. Sería algo así. Algo así, si mal no me equivoco. Entonces aquí sería más, ¿verdad? No sé si me están siguiendo, pero creo que aquí sería más 0.7 y más 0.7 por la polaridad. Es que no logro ver la flecha más que nada de esta, pero creo que está haciendo esto. Entonces, si está haciendo esto, entonces sería más menos. Entonces, si yo salgo de aquí y quiero ir para acá, como hicimos arriba, entonces tendría que ser más esto y más esto. Si no estoy mal, debería ser así. Así como lo hicimos en la parte de arriba, que aquí sí tenemos base emisor, entonces sería esto y menos esto, porque aquí tenemos el voltaje emisor base, menos. Y a llegar acá. Entonces creo que es así, creo que aquí se suma. Ok, igual, discúlpeme si me estoy equivocando en eso, igual es una sumita, pero me parece que la polaridad debería ser esa. Y aquí sería, me daban el valor de -4.7. Y aquí sería 1 más RF2 sobre RM2, que el ejercicio, este sí se ve, aquí está, tiene un valor, si no lo ven, RM2 está aquí, tiene un valor de 100K. Ok, entonces esto sería, bueno, y tendría sentido, pues no, porque se supone que esos transistores te quitan voltaje, ¿verdad? Entonces tendría sentido que sea positivo. -5 más 1.4. Entonces esto sería -3.6 sobre -4.7 menos 1
por 100K y esto igual a RF2. Entonces aquí es donde esto se hace positivo, aunque me va a quedar negativo, creo. A ver, Sí, queda negativo. 3.6, sí, va a quedar negativo eso. Crisis, entonces debería, creo que entonces debería, ajá, sí, porque no puede quedar negativo este valor de resistencia. Entonces debería sumarse, perdón, o sea, debería restarse. Ahí sí me queda la duda, porque según yo la polaridad era la otra, pero no tendría sentido que fuera esto negativo. Entonces lo voy a hacer así, pero igual déjenme, ya termino de hacer el cálculo y lo analizo mejor. Entonces sería 5 más 1.4, 6.4, aquí sería menos, aquí sí me va a quedar positivo. Dividido para 4.7 menos 1 por 100. Y me queda que esa RF2 tiene un valor de 36.17 kilómetros. Sí, no, sí lo dividí bien, déjame ver. 5 dividido para... Menos 1. Ajá, eso me da. Pero me queda la duda. Déjame revisar esto acá. Porque el Zener sí está bien que el Zener sea negativo, porque está conectado al revés. Entonces sí está bien que le llegue menos el voltaje del Zener 2. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo puedo explicar eso? O sea, según yo esto era positivo, o sea, según yo esto se debía sumar, pero no va a dar el valor, va a dar una resistencia negativa, lo cual es incorrecto. Ahora, si ustedes hacen el cálculo, como les dije, la resolución lo hace o sea, no toma en cuenta esto, la resolución. Si ustedes hacen el cálculo con el -5, les sale que RF2, lo va a escribir de hecho, por si alguien lo quiere hacer. Si ustedes hacen el cálculo de esta forma, 1 más RF2 sobre 100K, les sale que RF2 tiene un valor de 6 ya les digo, no me acuerdo cuánto era. De 6.38 kilómetros. Mm, pero bueno, como les digo, a mi parecer esto no es correcto. Y ya vieron que en la segunda parte, en literal B, sí toman en cuenta esa resta. Pero aquí sí me quedo con la duda de los signos. Según yo es más, pero no puede salir un valor de resistencia negativo. Entonces tengo que preguntar eso. No sé si alguien lo ve, alguien ve algo que yo no veo. Y si alguien me puede decir, no, ¿sabes qué? Si es negativo por tal razón. Será por el sentido de la corriente, porque al fin y al cabo sí va de esta manera. O sea, al fin y al cabo tiene que ir de esta forma, la corriente. Ah, sí, creo que es por eso. Porque a fin de cuentas, la orientación es de esta manera. Entonces las polaridades sí deberían ser más menos y más menos para que esta orientación se cumpla, para que este sentido de la corriente se cumpla. Entonces ahí sí tendría sentido que se reste. Creo que esa es la razón, ahorita que lo analicé. Si alguien le encuentra más sentido que esté viendo o alguien se perdió en alguna parte, pero de allí la resolución me parece que sí está claro el resto, o sea, no es que el ejercicio tiene un error, más bien la resolución tiene un error. Yo estaba intentando arreglarlo. Pero ¿hay alguna pregunta acerca de esto? Ah, y nuevamente les voy a dejar aquí el valor que sale de RF1 con el cálculo, por si acaso lo quieran tener en cuenta, yo qué sé, para estudiar o comprobar algo, no sé. El valor que salía de RF1, si ustedes no tomaban en cuenta esa pérdida de los transistores, es de 12.72 kiloohmios. Lo que me deja la duda un poco es que
si se fijan, como que sí hay bastante diferencia entre esta y la de acá. Entonces eso me hace dudar un poco de la veracidad del procedimiento. En cambio, acá los resultados son más cercanos, pero esto no es correcto. O sea, no es correcto decir que la salida del sistema es directamente la misma salida del operacional. Y nuevamente, como les mostré, acá la solución sí lo toma en cuenta. Entonces, hay más preguntas que respuestas. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a este ejercicio o con respecto a alguno anterior? Entonces, si no hay preguntas, voy a terminar la ayudantía aquí. Pensé que me iba a demorar menos porque los dos primeros ejercicios eran cortos, pero a la final sí me tomé tiempo en el tercero y el cuarto, que eran los que más complejidad tenían. No hay más preguntas. ¿Habrá repaso para el examen, por si acaso? Sí, el día miércoles. Mi idea es resolver uno, si es que me da el tiempo, dos, pero no creo que me dé el tiempo, la verdad. Entonces, al menos un examen completo pasado sí quiero resolver. Ese va a ser el repaso. ¿Será así mismo en este horario? Sí, en el mismo horario de ayudantía, de 5 a 7. Ah, ya, listo, gracias. Ya, no hay de qué. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.